La ciudad tenía esa clase de frío que se mete en las costuras de la ropa y se queda allí, como una mala idea. Elías caminó con las manos en los bolsillos, contando los charcos por costumbre, como si cada uno fuera una advertencia. La librería La Brújula no era famosa. No tenía escaparates brillantes ni carteles luminosos. Era un local estrecho, de madera oscura, donde el polvo parecía estar colocado con intención. Elías no entraba allí por nostalgia. Entraba por trabajo. Restauraba libros. Los rescataba de la humedad, de los hongos, de la negligencia y del tiempo. Y había aprendido algo. Algunos libros no quieren ser salvados. Algunos solo quieren ser encontrados. Cuando empujó la puerta, sonó una campanilla cansada. En el aire flotaba un olor a papel envejecido, a cuero y a lluvia vieja. «Llegas tarde, Elías», dijo el librero, sin mirarlo del todo. El librero se llamaba Silvio. O eso decía. Tenía esa cara difícil de recordar, como si el cerebro evitara guardarla por prudencia. Elías dejó su mochila en el mostrador. «Me dijiste que era urgente». Silvio asintió despacio y, por primera vez, levantó la mirada. Sus ojos estaban inquietos, no asustados. Inquietos, como si alguien le hubiera pedido custodiar algo que no entiende. «No es urgente para mí», dijo. «Es urgente para ti». Elías frunció el ceño. Silvio desapareció hacia la trastienda y volvió con una caja de cartón atada con cuerda. La dejó sobre el mostrador con cuidado, como si dentro hubiera un animal dormido. Elías notó algo raro incluso antes de abrirla. Un calor tenue, ilógico, como si la caja hubiera estado al sol. Pero afuera el cielo era una sábana gris. «¿De dónde sale?», preguntó. Silvio se encogió de hombros. Apareció. Esa palabra, en una librería, era una blasfemia. Elías desató la cuerda. Y lo vio. Un libro sin título. Encuadernado en cuero oscuro, sin ornamentos. Sin autor. Sin fecha. Sin sello. Solo una línea finísima en el lomo, como una cicatriz. Elías lo tocó. Estaba tibio. «¿Lo has abierto?», preguntó. Silvio negó con la cabeza demasiado rápido. «No, y no quiero hacerlo». Elías sonrió, pero no era una sonrisa cómoda. «Los libros no muerden». Silvio lo miró como si acabara de decir una tontería infantil. Tal vez sí». Elías lo guardó en su mochila y salió. Durante el camino, sintió el peso del libro como si fuera mayor de lo normal. Como si no pesara por material, sino por intención. En su taller, el silencio era el de siempre. Un silencio de lámparas, de herramientas finas, de guantes de algodón, de pinceles. Elías colocó el libro sobre su mesa. Lo observó un rato antes de abrirlo, como si esperara que hiciera algo por sí solo. No hizo nada. Así que lo abrió. La primera página estaba en blanco. La segunda, también. La tercera, todas. Elías pasó hojas rápido, y solo escuchó el rumor del papel, seco y delicado. No era un papel común. Tenía una textura extraña, como si estuviera hecho con polvo comprimido. Elías lo rozó con la yema del dedo y sintió un leve crujido, casi una queja. «¿Qué eres?», murmuró. Pensó en tinta borrada, en humedad, en algún tipo de lavado. Pensó en marcas de agua. Pensó en técnicas antiguas. Entonces hizo lo que haría cualquier restaurador: buscar señales. Sacó una vela del cajón. No por romanticismo, por método. La encendió. La llama respiró un instante y se quedó quieta. Elías inclinó el libro para que la luz rasante revelara relieve, trazos, sombras mínimas, cualquier cosa. No esperaba nada. Y por eso, cuando ocurrió, tardó un segundo en entenderlo. Las letras aparecieron. No como tinta fresca. No como escritura. Aparecieron como si estuvieran escondidas debajo de la piel del papel y el calor las obligara a subir. Una frase surgió lentamente, negra y firme. «Si has abierto esto, ya estás dentro». Elías tragó saliva. Acercó un poco más la vela, para leer mejor. Y entonces vio el borde de la página. Se oscurecía. No ardía con llama. Se oscurecía como madera que se carboniza a distancia. El papel se encogía milímetros, con un crujido mínimo.
Ceniza. Cayó una pequeña escama gris sobre la mesa. Elías apartó la vela. La frase se desvaneció, como si nunca hubiera existido. Elías se quedó inmóvil, con la vela en la mano, escuchando su propio pulso. Volvió a acercar la vela. La frase regresó, pero el borde del papel volvió a oscurecerse, más rápido. Elías retiró la vela otra vez, y la escritura se apagó. Comprendió, por pura intuición. El manuscrito solo se dejaba leer con calor. Y mientras lo leías, se consumía. Elías probó con distancia, con ángulo, con calor suave. Siempre el mismo resultado, letras que nacían con la llama, papel que moría con ellas. Se sentó. Encendió otra vela y la colocó en un soporte más seguro. Esto es imposible, susurró, pero ya no sonaba convencido. Volvió a leer la primera frase, esta vez más despacio. Midió el avance de la ceniza, calculó cuánto podía permitirse. La página estaba prácticamente intacta todavía. Si se apuraba, quizá podría leer un párrafo completo sin destruirlo por completo. Pero el manuscrito, como si lo escuchara pensar, añadió una segunda línea, surgiendo con el calor. No leas deprisa. Elías sintió un escalofrío. La tercera línea apareció al instante, como un cuchillo que no esperaba. Cada palabra es un precio. Elías apartó la vela, cortó la aparición de la tinta, y se quedó mirando el papel blanco. La página parecía inocente otra vez. Pero en la mesa había ceniza real. Eso no era teatro. Eso no era un truco. Elías tomó una hoja normal del escritorio, la acercó a la vela. No pasó nada salvo un poco de calor. Tomó el manuscrito. Volvió a acercarlo. Las letras reaparecieron. Y el borde volvió a encogerse. Elías notó algo más, el olor. Un olor tenue, como humo lejano. Pero en su taller no había nada más ardiendo. Solo esa vela. Elías respiró hondo. Se obligó a actuar como profesional. Como si aquello fuera un problema técnico. Se puso guantes de algodón. Ajustó la luz. Preparó una lupa. Su mente buscó control, porque cuando la mente no controla, inventa monstruos. Acercó la vela con cuidado. Las frases volvieron. Y el manuscrito continuó, como si hubiera estado esperando. Te han dicho muchas veces que eres discreto. Elías frunció el ceño. Que sabes guardar secretos. La ceniza cayó, suave, sobre el guante. Elías tragó saliva. Pero el primero que escondiste fue el tuyo. Elías sintió un golpe en el estómago. El manuscrito no estaba narrando algo general. No estaba haciendo poesía. Estaba apuntando a él. La siguiente línea tardó un poco más en aparecer, como si el libro saboreara el momento. Aún llevas la cicatriz donde nadie la ve. Elías retiró la vela de golpe. La tinta desapareció. Pero las palabras ya le habían llegado. Elías se quitó el guante lentamente. Miró su mano desnuda. Su piel estaba limpia. Sin ceniza. Sin marcas. Pero él sabía. Sabía exactamente a qué cicatriz se refería el manuscrito. Una cicatriz que nadie conocía, salvo él. Elías dio un paso atrás. La silla chirrió. En el taller, por primera vez, el silencio ya no era solo silencio. Era una presencia. Elías miró hacia la puerta cerrada del taller, como si esperara ver algo al otro lado. Nada. Sin embargo, el olor a humo se hizo un poco más fuerte. Como si el libro respirara. Elías volvió a mirar el manuscrito. El cuero parecía normal, pero la línea del lomo, esa cicatriz, le recordó algo, una herida que nunca termina de cerrar. Y entonces, con un cuidado que parecía miedo, Elías acercó otra vez la vela. Las letras aparecieron de nuevo, como si no hubiera pasado nada. Y una frase nueva surgió en el borde inferior de la página, casi escondida. Si cierras el libro ahora, lo llevarás contigo. Si sigues leyendo, te llevará él. Elías soltó una risa corta, nerviosa, una risa de alguien que intenta no creer. Y aún así, no apagó la vela. Porque la curiosidad, cuando se mezcla con el miedo, se convierte en una clase de hambre. Elías volvió a inclinarse. La página crujió un poco. Y la ceniza cayó como nieve oscura.
El manuscrito dejó un espacio en blanco, como si preparara un golpe final. Luego apareció una sola línea, lenta, inexorable. Esta noche soñarás con una biblioteca que no existe. Elías retiró la vela. La frase desapareció, pero él ya la había leído. Y en ese momento, sin viento, sin explicación, la llama tembló. Elías miró la vela. Después miró sus dedos. Había una mancha gris en la yema, como si hubiera tocado carbón. Ceniza. Elías levantó la vista hacia la oscuridad del taller, y por primera vez sintió algo muy concreto. Que el libro no era un objeto. Era una puerta. Y él acababa de apoyarse en el marco.